Vamos a empezar con los alumnos que están conectados en este momento. Bueno, esperamos que los alumnos que se conecten en el transcurso de la sesión de la clase logren captar lo básico. Lo más importante aquí es, como les estoy pasando la teoría, entender un poquito en la parte final. Vamos a ver una aplicación práctica. Obviamente esto ya consiste parte de la evaluación de lo que estamos haciendo hasta ahora, pero esta aplicación práctica va a ser netamente de las fases de la investigación que hemos visto hasta ahora. En las dos clases anteriores habíamos visto la primera fase, que comprende a la fase de planificación. Obviamente es muy amplia, y en esta clase vamos a hacer las 3 fases restantes, ¿sí? Que son muy simplificadas, ya en la planificación, obviamente, ahí habíamos detallado más cada uno de los pasos a seguir, qué consideraciones debemos tomar en cuenta. Entonces, en esta clase solamente ya vamos a hacer la aplicación de lo que se ha hecho en la planificación, obviamente, y al final un cuestionario el cual van a desarrollar ustedes como parte de su evaluación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ya hablando un poquito más de la fase 2 y 3. Vamos a hablar aquí sobre la fase de la ejecución y el procesamiento, ¿sí? La ejecución, obviamente, lo primero que se tiene que tomar en cuenta debe ser el cartografiado. La cartografía, ¿qué significa eso? Que se debe tener de manera clara, bien identificado, obviamente, los lugares en los cuales se va a realizar las encuestas o se va a recoger los datos, ¿no? Entonces, para esto, se tiene que tener muy bien ubicado, muy bien georreferenciado. Por ejemplo, si se está haciendo encuesta de una muestra, entonces se debe estar muy bien georreferenciada la ubicación o la vivienda de dónde está la muestra, ¿no? En este caso, para no tener problemas. Obviamente, como habíamos visto al inicio, en una investigación se hace en conjunto, en equipo, ¿no? En el cual, obviamente, este equipo va a tener una serie de instrumentos, de herramientas, que le va a permitir facilitar el recojo de la información, sobre todo en campo. Para esto, obviamente, se utiliza un GPS. Vamos a ver más adelante cuáles son los materiales que son necesarios. Obviamente, hemos visto también ya en la planificación qué es lo que debe llevar el encuestador en este caso, cuáles son los materiales que debe portar para así facilitar su trabajo, ¿no? Entonces, en la fase de la ejecución, principalmente tenemos que ver el cartografiado, o sea, la ubicación exacta de dónde vamos nosotros a sacar la información. Ahí está luego los equipos de los encuestadores y supervisores, obviamente, lo que les estaba diciendo, ahí esto consiste, puede ser en un GPS, en planos, en mapas, ¿sí? Que le permita, obviamente, acceder o llegar de manera fácil y rápida al lugar donde se va a sacar la información. Luego, la asignación de cargas de trabajo y distribución del material. Obviamente, esto se ha hecho en la planificación ya, cuántas personas van a conformar el equipo, ¿no? Puede ser por un supervisor y 3 o 4 personas, o de repente hasta más, que recogen la información de campo. Y además de ello, obviamente, en el equipo hay personal de apoyo, ¿no? Que puede suministrar la parte logística en caso de que ocurra cualquier evento, en este caso por ejemplo, para poder llegar, ¿no? Entonces, si hay dificultades de repente en poder interpretar algún plano, algún dato, entonces debe haber una persona que esté preparada para que pueda orientar en este tema a los que de repente tienen inconvenientes. Entonces, se debe tener bien claro, identificado, qué funciones va a cumplir cada una de los integrantes del equipo de trabajo, en este caso la brigada que se llama, ¿no? Muy bien, luego vamos a ver lo que debe portar, obviamente, el material que se le entrega al
al encuestador, nos indican acá, obviamente, para que cumpla el trabajo de manera eficiente, debe estar muy bien identificado, ¿no? Con una credencial, con un croquis, un mapa, un formulario, ya se sabe, ¿no? Los cuestionarios que va a llevar, obviamente, los instructivos, ¿sí? Y todos los elementos necesarios, pues, que va a necesitar en campo, ¿no? Lápiz, lapiceros, borradores, etiquetas, etcétera. Luego, el manejo de los cuestionarios. Existen dos formas de organizar el fluir de los cuestionarios. Esto es con la intención o con el objetivo de manejarlo rápido, ¿no? Porque obviamente cuando se sale a campo se va a tener mucho material, ¿no? Entonces, para poder organizarlo de manera adecuada, el cual pues ahorre tiempo, ¿sí? Entonces, lo que habíamos visto en la planificación, ¿no? Se debe tener muy bien claro sobre la impresión, debe estar muy bien enumerado, para poder, recoger la información que se requiere de manera óptima, ¿sí? Luego, la realización de las encuestas. En la realización de las encuestas, obviamente, habíamos visto en la planificación, incluso antes de realizar la encuesta netamente dicha, se realiza un trabajo previo como un simulacro, ¿no? Anteriormente. Entonces, la realización de la encuesta, obviamente, aquí ya pone en práctica, ¿sí? Pone en práctica todo lo que se le ha indicado en la fase 1, cuando hemos visto cómo se lo prepara al encuestador, obviamente. Entonces, debe poner en práctica todo lo que se ha planificado, ¿no? El supervisor también, obviamente, debe, en esta parte, debe cumplir simplemente lo que se le ha asignado en la planificación también, cuáles son sus funciones, ¿no? Control administrativo de los trabajos de campo. En esta etapa se necesita dos motivos, se realiza por dos motivos principales. Para garantizar que la muestra es la que se realiza en el campo, o sea, y para liquidar correctamente los viáticos, pasajes y salario que corresponden a cada encuestador. ¿Qué significa esto? Obviamente, la parte administrativa, en este caso, del proyecto de investigación, del trabajo de investigación, debe asignar de manera correcta, ¿sí? Lo que indica ahí, ¿no? Los pasajes, los viáticos, de todo el equipo que sale a campo, ¿no? A recoger la información. La programación para el ingreso de datos. Obviamente, luego de haber recogido ya la información, en la planificación obviamente se ha identificado claramente cuál es o sea, en qué momento se debe terminar, ¿no? En la calendarización del trabajo, obviamente, se toma en cuenta en qué momento se va a empezar a realizar ya el procesamiento de los datos, ¿no? Luego de haber recogido la información de campo, obviamente, ya pasa la etapa del procesamiento de los datos, ¿no? Esto es ya con el objetivo, obviamente, de darle ya mayor seguridad, mayor confianza ya a toda la información que se ha recogido y la cual pues se va a empezar a procesar de acuerdo a lo que se ha planificado, ¿no? De acuerdo a los objetivos. Obviamente para esto se hace principalmente pues en paquetes de computación, ¿no? Se puede almacenar información de manera masiva, de manera ordenada. Obviamente, este es el trabajo más complejo, ¿no? Porque la digitalización, obviamente, en gabinete es muy tedioso, pero se lo tiene que hacer, ¿no? Luego ya pasa a la programación para la tabulación. O sea, luego de haber recogido, obviamente, la información, luego de haberlo procesado, ¿sí? Entonces, se empieza ya a utilizar las herramientas estadísticas, ¿no? Empezamos a utilizar aquí todas las herramientas estadísticas, las cuales nos van a permitir ya darle una forma final a la presentación de ese trabajo, ¿sí? Para al final, obviamente, entrar ya pues a la interpretación de
de los datos o del trabajo final que se ha realizado. La crítica y la codificación. Esta tarea tradicionalmente manual puede realizarse actualmente en forma automática, semiautomática, utilizando la programación. La crítica procura detectar los errores en los datos provenientes de, o sea, la crítica y codificación significa darle una valoración, ¿no? a los datos, obviamente porque toda la información que recojamos en campo habíamos visto que puede haber información que no es relevante, ¿sí? Puede haber de repente algunas preguntas no contestadas o que no tienen o quizás que no tienen consistencia, ¿sí? En la respuesta de las preguntas o en el llenado de alguna información, ¿no? Por ejemplo, ahí nos da un ejemplo que puede ser que encontremos una pregunta, un dato llenado que una persona que tiene hijos, de repente su edad de 5 años, es algo ilógico, ¿no? Entonces, para poder codificar, para poder depurar estos datos, obviamente se hace esta crítica, ¿no? O sea, esta revisión de la información. Luego ya, de haber revisado, obviamente, ¿sí? O sea, como ya lo tenemos toda la información digitalizada, obviamente, seleccionada también, entonces se ingresa los datos, obviamente, a los programas que se tienen programados, que se tienen instalados, que se tienen, en este caso, los programas que nos van a permitir ya sacar la información, ¿sí? Sacar la información, obtener los resultados y procesarlos, ¿no? Entonces, estos programas obviamente pues son programas de bases de datos, ¿no? Por ejemplo, en un programa de base de datos de Excel, cuando ingresemos ciertos códigos, cuando ingresemos ciertas palabras, ¿sí? Cuando está ya organizado una base de datos, cuando ingresemos ciertas palabras, entonces nos va a indicar una valoración, ¿no? ¿Sí? Eso ya es en la parte, en la parte netamente ya del procesamiento final de los datos, ¿sí? Luego, la concentración de la información. La concentración de la información, obviamente, ya es cuando la información que se obtiene, obviamente, no llega de manera inmediata, ¿sí? O en el mismo momento de todos los lugares. Por ejemplo, cuando se realizan, pues, trabajos en diversas regiones, ¿no? En diversos lugares o en lugares que son distantes. Entonces, antes de dar un resultado final, se tiene que corroborar toda la información, además de concentrar toda la información, o sea, obtener toda la información al 100%. Por eso nosotros a veces cuando escuchábamos algunas noticias, por ejemplo, sobre datos al 20%, al 30%, al 50%, esto es obviamente, son datos procesados ya, pero datos que todavía no representan el 100% de toda la información que estamos recogiendo, ¿no? Se van procesando, obviamente, de acuerdo a la cantidad de datos que van llegando, ¿sí? Entonces, cuando llega al 100% la información que tenemos, cuando se procesan al 100% la información, ahí ya estamos prácticamente terminando la parte, esta fase, para luego entrar ya a publicarlo, ¿sí? A publicarlo el trabajo al 100%, ¿no? Y luego ya entramos a la fase 4, a la fase de análisis y divulgación, ¿no? El análisis obviamente consiste principalmente en ver si es que hay una consistencia, ¿sí? De la información, de los datos en este caso, ¿sí? Y además si están completos los datos, ¿no? O porque, como mencionamos anteriormente, puede ser que haya alguna información que no se ha llenado, algunos cuestionarios, algunas preguntas, entonces ya entonces se tiene que dar se tiene que dar un resultado final, ¿no? Si se consideran o no se consideran esos datos, ¿sí? Ahí ya es donde se decide, ¿no? O de repente se los considera llenar con alguna información promedio, etcétera, ¿no?
Un ejemplo que nos dan acá, nos dice, por ejemplo, en un cuestionario falta la edad de una persona. Del propio cuestionario surge que la persona es hombre, casado, y que la esposa tiene 42 años. De los cuestionarios con respuestas surge que las mujeres casadas de 42 años tienen esposos con un promedio de 43.7 años. El dato a imputar será consecuencia. O sea, tiene que ser algo consecuente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos cuestionarios que tienen esta información, algo similar, obviamente, entonces nosotros podemos sacar una conclusión, una inferencia de que la edad de esta persona que no está en el dato, en el cuestionario llenado, podemos nosotros asignarle una edad, ¿no? Pero no por así. Por ejemplo, si en la mayoría, obviamente, en la mayoría de cuestionarios o de respuestas, están estos datos, entonces nosotros no podemos variar mucho, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir que de repente el esposo en este caso tiene 20 años o tiene 70 años, ¿no? Siendo la esposa de 42 años, ¿no? Entonces, aquí es donde se decide, ¿no? Se decide cómo llenar esos datos que falta, o si es que de repente es muy confuso la respuesta, entonces de repente hasta se puede obviar esa información, ese dato, y ya no considerarlo en la digitalización final, ¿no? Luego la comparación con otras fuentes. En esto, obviamente, como les había indicado, todo trabajo que se realiza siempre está ligado a otros trabajos de investigación también. Entonces, si tenemos algunos trabajos que han tenido características similares al nuestro, entonces las conclusiones a las cuales nosotros estemos llegando, los resultados a los cuales nosotros estemos llegando, deben tener cierta consistencia con los trabajos que ya se han realizado, ¿no? Con la información que ya se tiene. De lo contrario, es que son obviamente muy diferentes, entonces esto nos puede llevar pues de repente hasta generar errores, o quizás en este caso vamos a interpretar, ¿sí? Vamos a interpretar los datos, vamos a interpretar esa información que de repente hemos tenido, no sé, en otro contexto, en otro momento, en otras situaciones, pero al final tiene que tener cierta consistencia, cierta correlación nuestra información final con la de otros trabajos que se han realizado, ¿no? Luego ya se pasa al análisis estadístico. Obviamente esto ya es a la interpretación, ¿no? Como alguna parte ya hemos visto hasta ahora, aquí ya es donde obviamente se ven pues netamente los resultados finales, ¿no? La interpretación final. Cuáles son, por ejemplo, las medianas, las medias, la desviación estándar, etcétera, ¿no? Bueno, y por último, vamos a ver, se pasa ya a la tabulación de los datos, ¿no? O sea, ya a la presentación en lo que hemos visto, a la presentación final. Obviamente, toda la investigación que se ha realizado, todos los datos que se han procesado, al final, el resultado final, para mostrarlo en una pequeña, en un pequeño gráfico, ¿no? Un gráfico estadístico, el cual nos va a indicar, pues, con su debida interpretación, cuáles han sido los resultados finales. Luego se realiza ya, luego de haber ya realizado esta tabulación estadística, obviamente, presentarlo, se realiza el informe final, ¿no? El informe final nos dice que principalmente lo que contiene va a ser la información sobre la metodología que se ha utilizado en la investigación, los principales resultados, los problemas y algunas acciones que se ha tomado, ¿no? Para resolver estos problemas. Luego viene la publicación y la difusión, ¿no? Obviamente de los resultados finales. Esto ya es la publicación al usuario, al público en general, obviamente de los resultados finales nada más, ¿no? Ya puede ser en gráficos, obviamente con su debida interpretación.
Y finalmente se hace un informe técnico también. El informe técnico, obviamente, se realiza con el objetivo de informar, en este caso, del equipo que ha elaborado, que ha trabajado, que ha realizado este trabajo de investigación, ¿sí? De informar al ente quién es el encargado, ¿no? Por ejemplo, cuando se realiza, obviamente, un trabajo de investigación de campo, como por ejemplo los trabajos de investigación que realiza el INEI en las encuestas, ¿no? ¿A quién informa finalmente? Obviamente va a ser en este caso a la PCM, ¿no? Porque depende obviamente de la presidencia del Consejo de Ministros. Esta entidad obviamente entonces informa de manera técnica ya. ¿Para qué? Para que obviamente los especialistas, ¿sí? Puedan tener acceso a este trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para poder al final, de repente, generar otras investigaciones, ver si ha quedado algunas dudas, algunas recomendaciones. Con ese objetivo se realiza el informe final, ¿no? El informe técnico final. Muy bien, esta es toda la parte de las etapas de la investigación. Obviamente, les había indicado que nosotros desde la tercera clase, ¿sí? Desde la tercera clase habíamos visto de manera detallada, ¿sí? De manera detallada todas las etapas de la investigación. Entonces, tomando en cuenta esto, ustedes van a tener un pequeño trabajo, ¿sí? Un pequeño trabajo, el cual es tipo cuestionario, ¿no? Tipo cuestionario en el cual van a aplicar o van a tomar en cuenta todas estas etapas que hemos visto, ¿sí? Desde la fase 1, desde la fase de la planificación. Entonces, a ver, un momentito, por favor, que cargue la información. Ya está. A ver, entonces, a ver, ustedes van a resolver esto hasta el próximo martes, ¿sí? Hasta el próximo martes. Vamos a coordinar luego, también con esto ya estamos terminando en la primera unidad. Vamos a coordinar en su grupo de WhatsApp, Bueno. les voy a pasar también ahí a los que no han tenido acceso en todas las clases. Hola Marjorie, buenas noches. Bueno, a ver, logran observar. Dime, Marjorie. Sí, ajá, esto es lo que van a resolver ustedes, ¿ya? Sí, es tipo un cuestionario, ¿no? Un cuestionario es simple, ustedes van a llenar de acuerdo a todo lo que hemos visto, lo que indica acá, ¿no? Por ejemplo, solamente en 2 casos les he dado como dos pequeños problemitas, ¿no? 2 pequeños ejercicios, 2 casos, ¿no? En el primero, principalmente es tomar en cuenta, todas las etapas, todos los pasos que hemos visto en cada una de las etapas, y de acuerdo a ello ustedes interpretan y van a responder a estas preguntas. Están solamente para rellenar algunas, ¿sí? Ahí vemos en el primer caso, por ejemplo, nos dan, a ver que cargue por favor, en el primer caso, nos dice establecer las relaciones que vincula a las investigaciones estadísticas que se enumeran seguidamente con los objetivos que se mencionan más abajo. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo de investigación, ¿no? Registro de matrícula escolar de primaria. Es un tipo de investigación, ¿no? Es un número 1, o sea, está asignado con el código 1, ¿no? El objetivo, por ejemplo, ¿cuál de estos objetivos será el que corresponde a este tipo de investigación? Por ejemplo, aquí tenemos varios objetivos, ¿no? Conocer la pirámide, sexo y edad de la población. ¿Eso será un objetivo de esta investigación? No creo, ¿no? Conocer el gasto de los turistas. No creo tampoco, ¿no? Conocer las características de las viviendas. Estimar el número de visitantes extranjeros. Conocer el número de... Conocer el gasto de residentes. ¿Se relacionará estos objetivos con el número de niños en edad escolar matriculados en primaria? ¿Sí? Entonces, aquí en el paréntesis,
corresponde el 1. ¿Sí? Y así sucesivamente los demás también, ¿no? Por ejemplo, acá, registro de viajeros en fronteras, encuesta de turismo receptor, censo de población y vivienda. Por ejemplo, ¿cuál de este tipo de investigación encaja en cuál de estos objetivos? Y simplemente lo colocan el número al frente, ¿sí? Dentro del paréntesis. Profesor, va a haber varios ¿Sí? que se va a repetir, ¿Alguna pregunta? ¿no? Va a haber varios que se va a repetir Sí, los probablemente números, sí, algunos se repiten. porque hay más de Sí, 6, correcto, pues, sí, sí. Por ejemplo, claro, porque habíamos visto, ¿no? Los objetivos pueden ser varios, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4 objetivos en un tipo de investigación, ¿no? ¿Sí? Pueden repetirse, obviamente se van a repetir aquí los números, ¿ya? En la parte 2 dice, comparando ventajas e inconvenientes, indicar qué procedimiento de recolección recomendaría usted para cada una de las investigaciones que se siguen. O sea, es de acuerdo a su criterio de ustedes, ¿no? Matriculación en enseñanza primaria, por ejemplo, ¿cómo recogerían la información ustedes? ¿Sí? Es una recomendación que pueden hacer ustedes de acuerdo a su criterio, pero tomando en cuenta lo que hemos visto también, pues, ¿no? La composición de la población activa, esta es de la población económicamente activa, ¿sí? O sea, de la población que está laborando, que está trabajando. Entonces ustedes van de acuerdo a su criterio y de acuerdo a lo que hemos visto, las consideraciones que se ha visto hasta ahora, qué tipo o sea, cuál sería el procedimiento para recoger la información, ¿sí? Hemos visto varios tipos de recojo de información, ¿no? Eso es en la primera parte. Aquí, a ver, aquí es similar al primero, ¿no? Indicar el método de recolección que recomendaría para la captura de datos en uno de los siguientes casos. Con esto también ya se presta para responder a la pregunta anterior, ¿no? Por ejemplo, los métodos de recolección, algunos que son entrevista personal, a través de correos, a través de teléfonos, a través de internet, etc. Entonces nosotros, por ejemplo, si tenemos un caso cualquiera, para ustedes, ¿cuál sería el método o los métodos? Se puede hasta 2 utilizar, pueden marcar de recolección de la información. Aquí en la pregunta 5 dice señalar las características deseables más importantes de un cuestionario de autollenado. Hemos visto tipos de cuestionarios, ¿no? O sea, cómo es el cuestionario de autollenado, el cuestionario de entrega personal, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes van también de acuerdo a su criterio van a llenar acá. Aquí dice ordenar cronológicamente las siguientes actividades de una investigación estadística. Estas son las actividades, ¿sí? Y ustedes van a poner aquí dentro del paréntesis cuál se realiza primero, ¿sí? ¿Cuál es la actividad en orden cronológica, ¿no? Porque, o sea, cada actividad tiene un orden cronológico que va, unas preceden a otras, ¿no? Y obviamente tienen correlación también. Al realizar a veces una actividad que se realiza depende mucho para que se realice la siguiente actividad, ¿no? Entonces ustedes van a ubicar ahí el orden cronológico. ¿Cuál sería el orden? ¿Cuál se va a realizar primero y así sucesivamente? A ver, en la página 3, a ver, estamos esperando, por favor, que cargue en la página 3. Esto es parte de la pregunta anterior, ¿no? La página 3 es algo más intuitivo ya, ¿no? O sea, si bien es cierto hay datos, sí, hay datos, dice, en el mejor instituto tecnológico de la ciudad de Tarapoto, egresaron entre los años 2016 y 2018 155 profesionales técnicos, con la siguiente distribución por subpoblaciones. Las subpoblaciones son obviamente los grupos, ¿no? En este caso, las especialidades. Administración bancaria 70, computación informática 85. Habiendo transcurrido 18 meses desde la fecha de egreso, se quiere investigar sobre la inserción laboral y o la continuación de los estudios de los egresados recientes. Algunas de las hipótesis de investigación son simplemente sugerencias, ¿no? De hipótesis. Las que se tiene acá, dice, los varones tienen una mejor inserción que las mujeres, es una suposición de una hipótesis, ¿no? Y de acuerdo a esto,
ustedes van a proponer cada una, para cada una de las dos subpoblaciones, o sea, para cada de las dos especialidades que se tiene, el procedimiento de recolección de datos, o sea, cómo recogerían la información, cómo recogerían los datos para responder estas hipótesis, ¿no? Estas preguntas. Proponer el método de recolección que considere más apropiado para esta investigación. Listar las principales variables de relevamiento. Hemos visto los tipos de variables de relevamiento, ¿no? Los tipos de variables en general. Por ejemplo, para estudiar un caso que nos responda a esta hipótesis, los varones tienen una mejor inserción laboral que las mujeres. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles serían las variables, no? Realizar una propuesta de cuestionario para esta investigación. Esto es, lo hacen ustedes mínimo, no sé, con unas 10 preguntas, pues, ¿no? En el material anterior también habíamos dado algunos ejemplos de cuestionarios, ¿no? O sea, qué tipos de preguntas se realizarían. Entonces ustedes van a llenar, imagino que de manera individual obviamente van a hacer preguntas distintas, ¿no? Puede ser que algunas coincidan. ¿Ya? Entonces, eso es todo, ¿sí? Eso es todo lo que van a realizar de esta parte. Y de la primera parte, obviamente, para poder evaluar de las dos primeras clases, de la parte básica que hemos hecho de estadística, les voy a enviar. Sí, dime. Dime, Marjorie. Consulta. Vamos a imprimir esa hoja y lo vamos a Dime, Marjorie, desarrollar. te escucho. Vamos a imprimir las hojas y les vamos a desarrollar. No, como está en Word, ustedes lo descargan. No, está en Word, ustedes lo descargan, ¿sí? Lo descargan. Obviamente la resolución lo van a digitalizar ahí nomás, ¿no? Lo llenan y me lo envían, ¿ya? Ah, ya. ¿Sí? Ya, profesor. Ajá, sí, solamente, por ejemplo, en estos cuadros, por ejemplo, un ejemplo de sus respuestas. Ustedes, obviamente, lo que van a marcar aquí, me lo envían, les voy a dejar por WhatsApp está bien, ¿sí? Ustedes lo tienen mi WhatsApp, en su grupo de WhatsApp está mi número, me lo envían de manera independiente, obviamente, ¿no? Porque si cuelgan en el grupo de WhatsApp, obviamente que puede ser que un alumno vea lo que ha enviado otro, se lo copia, solamente cambia de nombre nada más, ¿no? Y eso no es muy justo, ¿no? Entonces, de manera individual me lo envían a mi WhatsApp personal, a mi número personal. Ya, profesor. ¿Sí? ¿Alguna consulta más, por favor? ¿Hasta cuándo es para enviarle? Hasta el martes, dijo el profesor, o un día antes. Sí, hasta el próximo martes. O sea, antes de la clase, ¿no? Antes de la clase ya deben haberme enviado, ¿no? Ya, profesor. Correcto. Una consulta. ¿Saben cuántos alumnos están participando del curso? Porque yo tengo una lista de 14 alumnos más o menos, pero en realidad no se conectan todos, ¿no? Ahorita, profesor, creo que 5 o 6 nomás creo. 5 no se conecta, profesor. Pero es que la mayoría tiene problemas con su internet también. Son muy pocos, ¿no? Ajá. Problema del internet a veces es. Sí, es bien complicado por el tema, por el horario, ¿no? En este horario se tiene problemas todos los días casi, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, a ver, ¿no hay ninguna consulta más? ¿Alguna consulta más, por favor? Bueno, creo que bueno, por ahora. La tarea y todo. Sí, está simple, ¿no? La segunda, de la primera parte, repito nuevamente, les voy a pasar así también un par de problemitas, ¿no? Similares a los que hemos hecho. Aunque hemos hecho en la parte práctica ya, les había dejado uno nada más, pero con el objetivo de poder evaluarles, pues obviamente,
Les voy a enviar un par de, 2 o 3 máximo, problemitas para que lo resuelvan de manera similar a este de aquí también. Ya, entonces, bueno, ya pues les agradezco mucho por su atención. Lo que Deseo está diciendo que el tema de los problemas, ¿eso va a todo ser les vaya bien. esta semana o la próxima semana? ¿Profesor? Les voy a enviar hasta el próximo martes, ¿ya? Hasta el próximo martes les voy a, no sé si, voy a ver si lo voy a colgar en la plataforma o les voy a enviar por su grupo de WhatsApp, así también, así en Word también, ¿ya? Para que ustedes lo resuelvan. Sí, profesor, porque toda esta semana estamos con puros así exámenes. Sí, no es muy complicado, no es muy complicado, les entiendo su tiempo. Obviamente tienen trabajos de los demás cursos también, Dice el profesor pero recién el es próximo pequeño. martes. A ver, repito nuevamente, lo que les estoy dando en este momento, este trabajo es para que me lo envíen hasta el próximo martes. O sea, ustedes pueden ir resolviendo mañana, pasado, hasta el próximo martes, ¿no? Antes de la clase deben enviarme esto. Y de la primera parte, les voy a dar también problemitas similares así en Word, ¿sí? De lo que hemos desarrollado ya, ¿no? Similares en Word, les voy a dar hasta el próximo martes y para que ustedes me lo presenten, ahí les voy a indicar la fecha, ¿no? ¿Hasta cuándo para que lo presenten? ¿Sí? ¿Alguna consulta más? A ver, Karen, Marjorie, Melissa, Milagritos, Rachel. Nada, profesor, todo conforme. Correcto, Marjorie. Perfecto, Melissa. A ver, Milagritos, Rachel. Todo bien, profesor. Sí, sí lo entendí. Correcto, Milagritos. A ver, Karen. Sí, profesor. Karen, ¿me escuchas? Sí, profesor. Si en caso no sé, tenemos alguna duda, ¿te podemos llamar? Correcto. ¿O no se puede? Sí, correcto. Me llaman sobre todo en las tardes, ya a partir de las 3 de la tarde, o me escriben, no importa, ya yo ya cuando estoy donde hay señal, ya les voy a responder. Muy bien, entonces les agradezco nuevamente y bueno, pues deseo que se cuiden mucho y estamos en comunicación. Muchas gracias. Buenas noches con todos.